Hola, soy el doctor Alexis Lodillani. Hoy les voy a platicar de probióticos. Recuerden, si me quieren seguir en mi Instagram, es Prohábito. Suscríbanse, Prohábito TV, y compartan la información. Creo que es muy importante que empecemos a compartir otra forma de ver la medicina. Probióticos, ¿qué es un probiótico? Básicamente son bacterias que nos hacen bien, que durante muchísimo tiempo en nuestra evolución, 3.5 millones de años, nos han acompañado y hemos hecho simbiosis con ellas, es decir, nosotros les permitimos que vivan dentro de nuestro cuerpo, fuera de nuestro cuerpo, en la piel, en las conjuntivas, en la boca, en el tracto respiratorio, tracto digestivo, en los oídos, en el pelo, en todas partes. Estamos forrados de bacterias y ellas, en cambio, nos defienden de bacterias patógenas, nos ayudan a sintetizar ciertas vitaminas, nos ayudan a desdoblar ciertos ácidos grasos. Hacemos, digamos que, un equipo. Si de repente en este equipo está fallando la flora bacteriana, que es como le llamamos al conjunto de todos los probióticos, empezamos a tener problemas. Y lo podemos ver cómo se está manifestando. Cuando nacemos y estamos en el saco vitelino, estamos ahí flotando en el líquido amniótico, está completamente estéril el ser humano. En el momento en el que comienza el trabajo de parto y se rompen las membranas, en ese momento se empieza a contaminar, ¿sí? Se empieza a contaminar de estas bacterias buenas, de estos probióticos. Y es donde vamos a empezar a heredar nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune probiótico lo vamos a heredar de la madre. Vamos a pasar por el canal vaginal y ahí nos vamos a contaminar de ciertas levaduras, de ciertas bacterias. El recto está muy cerca de ahí y entonces también nos vamos a empezar a contaminar de ciertas bacterias que se van a ir al tracto gastrointestinal. Cuando nos empiezan a amamantar, pues toda la piel, ahí están las bacterias y también nos empezamos a contaminar. Entonces no nada más heredamos inmunoglobulinas que pasan por la leche materna, sino que las bacterias de nuestra madre. Súper importante. Tenemos 3 estirpes de bacterias básicas. Vamos a tener lactobacilos, vamos a tener levaduras amigables y vamos a tener bacterias fotosintéticas. Dentro de ellas hay diferentes tipos de bacterias, pero digamos que estos son los 3 grandes grupos. Los lactobacilos nos van a ayudar a competir contra bacterias que generan metano, este gas. Entonces van a eliminar los gases, van a disminuir la inflamación. Las levaduras amigables son muy importantes porque generan vitamina, no nada más vitamina B, sino vitamina K, sino biotina. Nos van a ayudar contra cándida. Cándida es una manifestación de un hongo, de una levadura que se puede manifestar a nivel vaginal, oral, en pelo, en piel, inclusive, dependiendo si estás inmunosuprimido o no. Entonces, estas levaduras compiten con ella por alimento y evita que se reproduzca. Las fotosintéticas, que pueden vivir con oxígeno, sin oxígeno, en la luz, sin la luz, son muy interesantes porque generan energía. Nos ayudan a digerir ciertos alimentos y nos ayudan no nada más a absorberlos, sino que a desdoblarlos y elevan nuestro sistema inmune. Entonces, a grandes rasgos, estas son como las 3 tipos de bacterias, de microorganismos, de bichos que habitan dentro de nuestro tracto digestivo. Les voy a mencionar, antes de empezar este video ya en forma y de clavarnos en temas mucho más profundos, cuáles son los beneficios. ¿Por qué he decidido hacer este video? Creo que eso es súper importante entender en qué nos va a servir el cargar a nuestro cuerpo de probióticos, de bacterias. Y yo diría que en primer lugar sería el sistema inmune. Va a elevar el sistema inmune, la microbiota que tenemos, es decir, todas estas bacterias se van a reproducir en nuestro cuerpo y están en nuestro cuerpo. De hecho, por cada célula que tenemos hay 10 bacterias. Entonces, si tenemos 10 billones de células, tenemos 100 billones de bacterias. O sea, somos más bacteria que humano. Cuando llega una bacteria patógena, es decir, mala, un bicho malo, y se trata de meter a nuestro cuerpo y logra meterse a nuestro cuerpo, van a empezar a competir, 1 por territorio, como cualquier otro animal, y 2 por alimento, como cualquier otro animal. Si nosotros tenemos toda nuestra flora intacta y mucha de ella, pues cuando entre esta bacteria patógena no va a poder sobrevivir. Y esa es la primera manera en la que genera inmunidad. Luego, tenemos la segunda, la fibra. La fibra que comemos, que viene en las verduras, en las frutas, en las nueces, en los frijoles, en
fibra soluble inclusive, no la podemos desdoblar. Necesitamos de estas bacterias para que rompan esa fibra y luego la podemos digerir. En este proceso generan ácido láctico y ácido butírico. El ácido láctico lo que va a hacer es básicamente va a disminuir nuestro pH, o sea, va a volver más ácido el tracto digestivo para evitar que estas bacterias también se reproduzcan, y nos va a ayudar a absorber minerales. Hay ciertas vitaminas y ciertos minerales que los absorbemos mucho mejor cuando nuestro pH es ácido. El ácido butírico básicamente va a empezar a nutrir a las células de lineamiento del colon. O sea, todo el colon está forrado por células, y cuando está mal nutrida esa célula, toda la mucosa que genera, digamos, esta capa que nos protege y evita que esté irritable, y evita que esté distendido, y evita que haya dolor, que esté inflamado, desaparece. Y por eso empezamos a tener problemas como colitis. Lo que hace el ácido butírico es alimentar estas células para que otra vez este recubrimiento se regenere. Es muy interesante. Entonces, regula si de repente tienes diarrea o de repente tienes estreñimiento y estás saltando de un lado a otro, tienes distensión abdominal, pues de manera indirecta estas bacterias van a regular ese proceso, lo cual me parece súper interesante. Van a generar vitamina B, vitamina B12, biotina, vitamina K, K2, y nos van a ayudar a absorber ciertos omegas, lo cual es súper importante. Ahora, la bilis la generamos en el hígado. El hígado la concentra en vesícula biliar. Cuando comemos grasa, comemos aguacate o chicharrón, secretamos esta sustancia que está llena de enzimas para desdoblar estas cadenas muy grandes de triglicéridos y de ácidos grasos. Como es una sustancia muy importante, la reabsorbemos, pero lo que nos ayuda a reciclarlo son las bacterias. Y si no lo estamos reciclando y se está yendo, no tenemos estas bacterias, por ahí vamos a empezar a perder vitamina A, vitamina B, vitamina E, vitamina K y ciertos omegas. Entonces es súper importante también tener estas bacterias por eso, nos van a ayudar a digerir. Definitivamente, si no digerimos, vamos a tener distensión abdominal y nos vamos a sentir mal. Detox. Cuando comemos una sustancia venenosa o una sustancia con químicos, como todas las cosas procesadas, estas bacterias nos ayudan a eliminar estas sustancias. También funcionan como antioxidantes. Ya hemos platicado que los antioxidantes capturan los radicales libres y evitan que envejezcamos y que se dañen nuestras células. Y regulariza la peristalsis. Peristalsis se refiere a los movimientos cíclicos que tiene el intestino y que tiene el colon. Entonces, en el momento en el que hay una inflamación, una irritación, cuando ponemos un estetoscopio, eso es lo que estamos escuchando. Estamos escuchando los ciclos normales de peristalsis, que son entre 8 y 12, si están acelerados o si están disminuidos. Entonces, esto lo va a ayudar a regular a través del ácido butírico, que a la vez va a ayudar a nutrir a las células del colon, y a su vez va a generar mucosa alrededor del colon, y entonces se va a regular tanto el estreñimiento como la diarrea. Entonces, estas serían como las funciones básicas de los probióticos. Ahora, a mí me parece muy interesante, y yo creo que el punto más interesante, independiente de que físicamente te sientas bien, empezaron a hacer estudios y se empezaron a dar cuenta que hay una comunicación entre las bacterias del colon y del intestino con el cerebro, lo cual es súper interesante. Es decir, que a través del nervio vago, que este nervio es el que conecta el cerebro con el tracto digestivo, hay una comunicación, se están mandando impulsos nerviosos que generan las bacterias, y entonces esto influye sobre nuestro estado anímico, sobre nuestro humor, sobre nuestra depresión, sobre nuestra alegría, lo cual es súper interesante. Hicieron 2 estudios en UCLA, en el cual toman a 3 grupos. A uno le dan yogurt con probióticos, a otro le dan yogurt sin nada y a otro no le dan nada, y es el grupo control. Para no hacer el estudio largo, básicamente después de un tiempo agarran a los pacientes que les dieron probióticos, los meten en una resonancia magnética para ver qué partes del cerebro se iluminan, y cuando los empiezan a estresar, ven que sus niveles de estrés son mucho menores, que no tienen esta reacción tan acelerada, y se empiezan a dar cuenta que los impulsos eléctricos
influyen sobre tu estado de ánimo. Empiezan a decir, qué raro, o sea, ¿por qué a una persona que sí le doy probiótico tiene esto y a la otra persona que no le doy probiótico no lo tiene y el grupo control no lo tiene? Entonces así es como se empieza a generar una relación. Continúan el estudio y se dan cuenta que va a tener mucho más comunicación la materia gris, que la materia gris, digamos que es nuestro cerebro primitivo, donde están todos nuestros instintos, donde están nuestras emociones súper fuertes. Empieza a haber una comunicación muchísimo más intensa con la corteza cerebral, que es nuestra parte más desarrollada. Es ahí donde tenemos el habla, donde tenemos la vista, donde tenemos todos los procesos lógicos y de abstracción. Empieza a haber una comunicación muchísimo más cercana entre estas dos. Y lo que sucede es que sí sigues teniendo estas emociones, pero no las tienes, una, tan fuertes, y dos, al tener esta comunicación con la corteza cerebral, tienes la posibilidad de controlarlas. Entonces, tus reacciones son mucho más controladas. Entonces, esto modula tu estado de ánimo, modula tus emociones y tus sentimientos. Ahora, tienen que decir, pero, pues bueno, en este grupo, pues pudo haber sido otra cosa. Entonces, lo que hacen es que paralelo a ello agarran ratones y hacen exactamente el mismo experimento, mismos grupos y demás. Se dan cuenta que los ratones también se comportan igual. Y lo que hacen para comprobar que sí son los probióticos y que está pasando por el nervio vago, hacen una vagotomía, es decir, cortan el nervio vago para que ya no haya comunicación entre el cerebro. Es una crueldad para los animales, pero bueno, así se hace la ciencia. Y se empiezan a dar cuenta que ya no hay ese feedback entre las bacterias y el cerebro, y los ratones se ponen ansiosos, ya es más, se ilumina mucho más estas zonas del cerebro, y entonces así se ponen a estudiar y se dan cuenta que tenemos una gran relación entre nuestro intestino y nuestro colon y el cerebro. Y podemos ser un poquito lógicos e intuitivos, y siempre que sentimos emociones las sentimos aquí. Cuando vamos a tomar una decisión, seguimos nuestro instinto y lo sentimos aquí. Hace tiempo se empezaron a dar cuenta que había gran cantidad de neuronas en el colon. Entonces, le llaman, nuestro segundo cerebro va a ser básicamente nuestro tracto digestivo. Y lo vamos a ayudar muchísimo estabilizándolo si tenemos probióticos de muy buena calidad. Ahora, ¿qué son probióticos de buena calidad y en cuáles nos enfocaríamos? Durante mucho tiempo, ya esto se ha desarrollado como 30 años que llevan estudiando ciertos bacilos, ciertas bacterias, pero la que más han estudiado es esta. Y la mencioné el día de hoy, y creo que aquí es donde nos tenemos que enfocar. Creo que es la bacteria que mejor nos hace dentro de un ámbito comercial que podemos comprar y tomarnos. Rhamnosus. Lactobacillus rhamnosus se ha estudiado en más de 1000 estudios, lleva 30 años estudiándose, y nos hemos dado cuenta, después de muchos estudios, que eleva muchísimo el sistema inmune, como ya lo mencioné, por competitividad. Es decir, se reproduce mucho, y cuando entra una bacteria de mala calidad, es decir, malosa o patogénica, no la deja alimentarse y no la deja reproducirse, entonces la mata. Eso sería, digamos, que el sistema inmune número 1, por adhesión. Las células, para enfermarse, se le tienen que pegar las bacterias patógenas. Si tenemos Rhamnosus ya pegadas en las células, entonces no se pueden pegar las células patógenas, por ende no pueden desencadenar una reacción inflamatoria, y por ende no pueden desencadenar una reacción inmune, y por ello no nos enfermamos. Regula el estreñimiento porque produce ácido butírico y produce ácido láctico. Obviamente va a regular ahí periodos de estreñimiento y periodos de diarrea, y se ha visto que no se muere tan fácilmente con antibióticos. Gran problema de estar tomando antibióticos y no hacer nada al respecto. Te enfermas, una faringoamigdalitis, te dan un antibiótico de amplio espectro, es decir, que mata todas las bacterias que existen, hay una bomba atómica, y pues arrasa obviamente con el tracto respiratorio, pero también con el tracto digestivo. Nos sentimos bien después de 7 días, este doctor es maravilloso, me dio un antiinflamatorio, ya me siento súper bien, nada de fiebre, nada de tos, nada de nada. Salgo y me como unos tacos en la esquina, forrados de Salmonella typhi. El viejo truco, la triada de mano, ano, boca, ¿sí? Espero que lo entiendan, pero eso nos lo sabemos clarísimo aquí en México. El taquero, mano, ano, boca, y tú te lo comes. Todas esas bacterias de Salmonella te las tragas. Y como tú ya previamente le metiste un antibiótico de amplio espectro, ya mataste toda tu defensa. Y entonces ahora vas a entrar en una gastroenteritis.
Entonces, siempre que tomen antibióticos, se tienen que meter después un probiótico. Antes, un prebiótico, pero ahorita vamos a hablar de prebióticos. Entonces, yo me enfocaría en esto. Sabemos que hay lactobacillus acidophilus, que es el primero que empiezan a estudiar y se empiezan a dar cuenta que se reproduce súper rápido y entonces se vuelve súper famoso y viene en los lácteos, como en el yogurt, como en los búlgaros, como en el Yakult. El problema es que se reproduce tan rápido que no deja que estos y otras de las 400 cepas que existen se reproduzcan. Entonces, básicamente vas a tener todo el cuerpo, bueno, el intestino forrado de acidophilus, que es beneficioso, pero no tanto. No ayuda a la pérdida de peso, no ayuda a digerir ciertas grasas, no ayuda con estreñimiento. Entonces, muy importante cuáles les vamos a meter. Y después vamos a platicar un poquito cómo escogerlos y cómo alimentarlos. ¿Qué es lo que van a hacer y qué síntomas tenemos cuando no estamos bien, digamos que nutridos con nuestros probióticos? Número 1, vamos a tener, como ya lo mencioné, estreñimiento, vamos a tener diarrea, distensión abdominal, dolor tipo cólico, vamos a tener gases, podemos tener halitosis que nos huela mal el aliento, podemos tener depresión, podemos tener ansiedad, ¿sí? Todos estos los vamos a tener. Si tenemos eso y todo el tiempo tenemos colitis, hay que pensar en meter un probiótico. ¿Para qué? Para ayudarnos a la obesidad, para diabetes mellitus, para enfermedades autoinmunes, para asma, para eczema. La piel funciona increíble. Nada más empieza a tomar un probiótico, mejoras el tracto digestivo y la piel empieza a cambiar. Se empieza a poner súper tersa, empezamos a absorber ciertos ácidos grasos que antes no absorbíamos y se manifiestan en la piel. Entonces, si quieren tener piel bonita, por ahí va la banda. El autismo, se ha dado cuenta que los niños con autismo, por esto mismo, por estos estudios, mejoran muchísimo cuando se les mete probióticos. Igual, personas con ADD, es decir, que déficit de atención, los chavitos que no ponen atención en clase, cuando les empezamos a modificar su dieta y a meter probióticos, mejora muchísimo. Y gente deprimida, desde luego. Ahora, ¿qué sucede? Voy a salir corriendo en este momento y me voy a comprar unos probióticos. Sí, vamos a hacer eso, pero ¿cuáles voy a comprar? Me voy a asegurar, número 1, que por lo menos tengan de 25 millones a 50 millones de unidades formadoras de colonias, ¿sí? Estas son la cantidad de bacterias que va a tener. Y me voy a asegurar que tenga por lo menos 5 cepas diferentes. De las 400 cepas que existen, vamos a que por lo menos haya 5, ¿sí? Y si hay 5, voy a asegurar que esté dentro de esas 5. ¿Cómo me lo voy a tomar? Nos los vamos a tomar en ayuno, es decir, cuando nos despertamos. Porque si nos los tomamos después de desayunar, ya secretamos ácido clorhídrico, el cual es súper ácido, o sea, quema metal, quema madera, quema plástico. Desde luego, cuando le pasamos una bacteria por ahí, la va a digerir y no va a llegar a implantarse en el lugar que queremos. Entonces, lo vamos a hacer con el pH más básico posible y eso va a ser en ayuno. Definitivamente, no podemos salir corriendo y hacerlo al día siguiente. Sobre todo si llevamos una dieta mal y rica en cosas procesadas, en alcohol, estamos estresados. ¿Por qué? Porque no van a tener de qué alimentarse. Vamos a tener que primero preparar nuestro intestino y nuestro colon para que cuando lleguen estas bacterias se puedan implantar y se puedan reproducir. Si hacemos lo mismo y tenemos muchas bacterias que no han manifestado una enfermedad pero son patógenas y luego le metemos las otras bacterias, se va a hacer un caos allá adentro. Entonces, primero hay que disminuir la cantidad de bacterias patógenas y eso lo vamos a hacer metiéndole prebióticos. Los prebióticos es de lo que se alimentan las bacterias y se alimentan, como ya lo mencioné, de fibra. Entonces necesitamos como unos 7 días, unos 10 días, enfocar nuestra dieta a verduras de todo tipo, a hojas de todos los colores que existan, pero sobre todo verdes, ¿sí? Eso le va a dar la fibra necesaria para que empiecen a alimentarse y empiecen a desdoblarla y que se empiecen a reproducir. Le vamos a meter frutas, nueces, semillas, frijoles, lentejas. Vamos a tratar de comer lo más natural posible, ¿sí? Una vez que empezamos a darle esto, van a empezar a disminuir las bacterias malas y cuando metamos las bacterias buenas se van a poder reproducir porque tienen con qué comer. Las bacterias malas, las patógenas,
se van a alimentar de azúcar. Y ya habíamos platicado que hay muchísima azúcar en todos los productos procesados. Lácteos vamos a eliminar, harinas vamos a eliminar, alcohol desde luego. Si tomas muchísimo, pues todos sabemos que cuando te cortas, pues te pones alcohol. En realidad no mata las bacterias, pero es bacteriostático, es decir, que evita que se reproduzcan. Pero si todo el tiempo estamos tomando, entonces se dejan de reproducir y se mueren estas bacterias. Entonces, no alcohol, no lácteos, no azúcar, no harina. Nos vamos a enfocar en una dieta rica en fibra para que cuando se implanten se puedan reproducir y tengamos bacterias de muy buena calidad. Ahora, fibra soluble es otra solución. Creo que es muy importante, si no estamos haciendo esto, meterlo de todas maneras. Oye, que no tengo la posibilidad de ahorita hacer una dieta, lo que sea, pero tengo muchísima colitis y me siento súper mal. Suspendemos absolutamente los lácteos, las harinas, azúcares, glutamato monosódico y productos procesados y empezamos a tomar fibra soluble y eso nos va a ayudar muchísimo. Va a elevar nuestro nivel y nos va a quitar sobre todo la distensión abdominal. No es normal, se los repito, que te distiendas cuando comas. Si te está pasando algo así, hay algo mal en el tracto digestivo. Lo normal es que comas, hay un poquito de distensión y que luego ya te sientas bien. No es normal estar estreñido, no es normal tener diarrea, es normal ir al baño después de cada comida, sí lo es, nos preguntan mucho. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es un probiótico? Es una bacteria de muy buena calidad que ha hecho simbiosis con nosotros durante nuestra evolución como ser humano. Ellas viven de nosotros les damos alojamiento y ellas nos ayudan a sintetizar ciertas vitaminas, a reusar ciertas cosas como el bilis, a sistema inmune, y en general a regular todo el tracto digestivo. Tenemos comunicación entre el tracto digestivo y el cerebro por estas bacterias a través del nervio vago. Entonces nuestro estado de ánimo también depende de ellas. ¿Qué necesitamos hacer para empezar a tomar probióticos? Una, dejar de comer basura, empezar a comer fibra, número 1. Número 2, dejar de tomar antibióticos, antiinflamatorios, hormonas. Todos estos tipos de cosas que alteren la vida de una bacteria. Hay que suspender eso y empezar a tomar líquidos, fibra soluble y empezar a repoblar nuestro cuerpo de bacterias amigables que nos ayuden. Espero les quede claro. Si van a comprar un probiótico de 25 millones a 50 millones de unidades formadoras de colonias con 5 cepas diferentes y que tengan ese ahí. Espero les sirva, compartan este video, suscríbanse y nos vemos en el siguiente. Soy el Dr. Alexis Lodillán. Muchas gracias.